Historia y Utopía, por Émile Cioran. 11. La Edad de Oro. 6. En sus principios, la Edad de Oro cuenta con el apoyo de los sufrimientos, y de alguna manera se afirma en ellos. Pero mientras más se agravan estos, más se aleja ella y más se apega a sí misma. Cómplice antaño de los sistemas utópicos, el sufrimiento se erige hoy contra ellos, en quienes ve un peligro mortal para la conservación de sus propias congojas, de encantos recién descubiertos. A través del personaje de Memorias del Subsuelo, apela al caos, se rebela contra la razón, contra el 2 más 2 suman 4, contra el Palacio de Cristal, réplica del Falansterio. Quien ha rozado el infierno, la desgracia planificada, encontrará su terrible paralelo en la ciudad ideal, lugar de felicidad para todos, y que resulta repugnante para quien mucho ha sufrido. Dostoyevsky se mostró hostil a ella hasta la intolerancia. Con la edad fue rechazándola radicalmente más y más, en oposición a las ideas de Fourier de su juventud, y no perdonándose el haberlas enarbolado como propias, se vengó en sus héroes, caricaturas sobrehumanas de sus propias ilusiones. Lo que en ellos detestaba eran sus antiguas equivocaciones, las concesiones que había hecho a la utopía, algunos de cuyos temas, no obstante, iban a obsesionarlo, cuando con el gran inquisidor divide a la humanidad en un rebaño feliz y una minoría devastada, clarividente, que asume sus destinos, o cuando con Pedro Verhovensky quiere hacer de Starborgin el jefe espiritual de la ciudad futura, un soberano pontífice revolucionario y ateo. ¿Acaso no se inspira en el sacerdocio que los sansimonianos situaban por encima de los productores? ¿O en el proyecto de Enfantin de hacer del propio San Simón el papa de la nueva religión? Dostoyevsky identifica el catolicismo con el socialismo, según una óptica en la que se advierte una mezcla eminentemente eslava de método y de delirio. En relación a Occidente, todo en Rusia está un grado más arriba. El escepticismo se convierte en nihilismo, la hipótesis en dogma, la idea en ícono. Sigalev no profiere más necesidades que Cabet. No obstante, pone en ello un encarnizamiento que no se encuentra en su modelo francés. Ustedes no tienen obsesiones, solo nosotros las tenemos aún. Parecen decir los rusos a los occidentales por boca de Dostoyevsky, el obseso por excelencia. Afiliado, como todos sus personajes, a un solo sueño, el de la Edad de Oro, sin la cual, nos asegura, los pueblos no quieren vivir y ni siquiera pueden morir. Él no espera su realización en historia, por el contrario, teme su advenimiento, sin con ello ser reaccionario, pues ataca el progreso no en nombre del orden, sino del capricho, del derecho al capricho. Después de haber rechazado el paraíso por llegar, va a salvar el otro, al antiguo, al inmemorial. Hará de ello el tema de un sueño que atribuirá sucesivamente a Stavrogin, a Versilov y al hombre ridículo. Hay en el Museo de Dresde un cuadro de Claude Lorrain que figura en el catálogo bajo el título de Asís y Galatea. Ese es el cuadro que vi en sueños, no como un cuadro, sino como una realidad. Era, al igual que en el cuadro, un rincón del archipiélago griego, y yo había retrocedido 3000 años. Olas azules y acarizadoras, islas y rocas, riberas florecientes. A lo lejos, un panorama encantador, la llamarada del sol poniente. Era la cuna de la humanidad. Los hombres se despertaban y se dormían felices e inocentes. Los bosques resonaban con sus alegres canciones. El excedente de sus fuerzas se gastaba en el amor, en la alegría ingenua. Y yo los sentía conociendo el inmenso porvenir que les aguardaba, y que ni siquiera sospechaban, y mi corazón temblaba al pensarlo. Los demonios. Versilov, a su vez, tendrá el mismo sueño que Stavrogin, con la diferencia de que ese sol poniente se le aparecerá de pronto, no como el del principio,
sino como el del final de la humanidad europea. En el adolescente, ese cuadro se ensombrece un poco, y totalmente en el sueño de un hombre ridículo, La Edad de Oro y sus estereotipos se presentan aquí con mayor minuciosidad y más ardor que en los sueños anteriores. Una visión de Claude Lorrain, comentada por un Hesíodo Sármata: estamos en una tierra anterior a la mácula del pecado original. Los hombres vivían en ella en una especie de amoroso fervor universal y recíproco. Tenían hijos, pero sin conocer los horrores ni la voluptuosidad ni del parto. Erraban a través de los bosques cantando himnos y, sumergidos en el éxtasis perpetuo, ignoraban los celos, la cólera, las enfermedades, etc. Todo esto sigue siendo convencional. Afortunadamente para nosotros, su felicidad, que parecía eterna, se revelará precaria. El hombre ridículo llegó y los pervirtió a todos. Con la aparición del mal, las convenciones desaparecen, el cuadro se anima. Como una enfermedad infecciosa, un átomo de peste capaz de contaminar todo un imperio, así contaminé con mi presencia una tierra de delicias inocente hasta mi llegada. Aprendieron a mentir, se complacieron en la mentira y aprendieron la belleza de la mentira. Quizás todo eso empezó inocentemente, por simple broma, por coquetería, como una especie de juego agradable, y quizá efectivamente por medio de un átomo, pero ese átomo de mentira se insinuó en sus corazones y les pareció amable. Poco después nació la voluptuosidad engendró los celos la crueldad. Ay, no sé, no me acuerdo ya, pero pronto, muy pronto, la sangre saltó como primera salpicadura. Se sorprendieron, se asustaron, comenzaron a alejarse los unos de los otros, a separarse. Se formaron alianzas entre ellos, pero dirigidas contra otros. Reproches y recriminaciones se dejaron escuchar. Aprendieron lo que es la venganza, y de ella hicieron una virtud. El sentimiento del honor nació en ellos, y cada alianza blandió su estandarte. Se pusieron a maltratar a los animales, y estos se alejaron, hostiles, hacia el fondo de los bosques. Una era de lucha se abrió en favor del particularismo, del individualismo, de la personalidad, de la distinción entre lo propio y lo ajeno. Hubo diversidad de lenguas, aprendieron la tristeza y amaron la tristeza. Aspiraron al sufrimiento y dijeron que la verdad solo se adquiere a través de él. Y la ciencia hizo su aparición entre ellos. Malvados fue entonces cuando empezaron a hablar de fraternidad y de humanidad, comprendiendo la idea de ellas. Criminales fue entonces cuando inventaron la justicia y dictaron códigos completos para conservarla. Luego, para asegurar el respeto de esos códigos, instituyeron la guillotina. Ya no conservaron más que un vago recuerdo de lo que habían perdido. Incluso no quisieron creer que antaño hubiesen sido felices e inocentes. No dejaban de burlarse de la posibilidad de su antigua felicidad, que consideraban un sueño. Diario de un escritor. Pero hay algo peor. Iban a descubrir que la conciencia de la vida es superior a la propia vida, que el conocimiento de las leyes de la felicidad es superior a la felicidad. A partir de entonces estuvieron perdidos. Al apartarlos de sí mismos, merced a la obra demoníaca de la ciencia, al expulsarlos del eterno presente en la historia, el hombre ridículo reeditó los errores y las locuras de Prometeo. Una vez perpetrado su crimen, helo aquí que predica, instigado por el remordimiento, una cruzada para la reconquista de ese mundo de delicias que arruinó. Se aventura en ella sin creérselo realmente. Tampoco el autor, al menos esa es nuestra impresión. Después de haber rechazado las fórmulas del porvenir, no retorna a su obsesión preferida, la felicidad inmemorial, más que para desmenuzar su inconsistencia y su fantasmagoría. Aterrado por su descubrimiento, intenta atenuar los efectos, reanimar sus ilusiones, salvar, aunque solo sea como idea, su sueño más caro. No lo conseguirá, lo sabe tan bien como nosotros.
y apenas desnaturalizamos su pensamiento al afirmar que concluye con la doble imposibilidad del paraíso. Finalmente, ¿acaso no es revelador que, para describir el paisaje idílico de las tres versiones del sueño, haya recurrido a Claude Lorrain, de quien Nietzsche amaba, como Dostoyevsky, los sosos encantamientos? ¿Qué abismo presupone una predilección tan desconcertante? Pero a partir del momento en que se trata de pintar la disgregación de la felicidad original, el decorado y los vértigos de la caída, ya no copia a nadie, se inspiró en sí mismo, aparta toda sugerencia extraña, incluso deja de imaginar y de soñar. B. Se reencuentra en su elemento, en el corazón de la edad de hierro, por amor a la cual habían combatido el palacio de cristal y sacrificado el Edén.